Ya está para que todos puedan compartir. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla, por favor? Sí se ve. Ya. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Yo les voy a hablar acerca del tratamiento de la enfermedad venósica crónica quirúrgica. Es en este caso la ablación térmica. Y mi tiempo, me llamo Jonathan Collado, mi tiempo es de 6 minutos. Entonces, este es un tratamiento mínimamente invasivo que requiere solo una pequeña incisión que se puede usar solamente con anestesia local. Sin embargo, en varices grandes también puede ser necesario anestesia raquídea o epidural o incluso también se puede operar con una radiofrecuencia. Y por lo general, lo bueno de este tratamiento también es que no requiere una estancia hospitalaria. Bueno, la diferencia fundamental entre estos dos procesos, que es el láser endovenoso y la radiofrecuencia, es que el primero, lo que me refiero al láser, es que la energía térmica se deriva de la acción de un haz de luz láser y en cambio la radiofrecuencia, la energía diatérmica se va a producir en cambio por dos electrodos. Dentro de la valoración preoperatoria tenemos que la colocación al paciente en decúbito prono, en mesa o como se le denomina en 3D Lembo, como podemos ver en esta imagen que se encuentra aquí. Previo a todo el proceso, la cateterización de la vena se realiza bajo un control ecográfico, es decir, que el paciente se somete a una ecografía dúplex para identificar el segmento de la vena que se encuentra afectado y el acceso a la vena safena, que van a ser las principales venas tratadas, las principales venas superficiales que van a ser tratadas por esta patología. Entonces, este absceso se realiza de forma directa tras una inyección de un anestésico local, que ya les voy a explicar más acerca de este anestésico. Jonathan, primero es cateterismo o catéteres. Y segundo es acceso con doble C, no absceso. Acceso quiere decir acceder. De hecho, ya, siga nomás. Entonces, para el acceso a estas venas, se va a realizar de una forma directa, como les dije, y aquí también mediante una cateterización que va a ser guiada por ultrasonido y posteriormente ya vamos a introducir el calibre que va a ser adecuado para el catéter que vamos a emplear. Entonces aquí también ya vamos a introducir un catéter por ultrasonido y bueno, ya les voy a explicar acerca del procedimiento. Básicamente, después de identificar y cartografiarlo ya las venas o la vena que va a estar afectada, se crea una pequeña incisión, como ya les dije, en las dos venas principales que van a ser las afectadas, que es la safena mayor y la vena safena menor. Entonces aquí básicamente los pulsos de radiofrecuencia van a permitir que el catéter aplique calor. El calor liberado a través de estos catéteres va a causar una lesión en lo que ya es la pared venosa y produce una destrucción del endotelio. También produce una desnaturalización del colágeno, la oclusión trombótica y una fibrosis de la vena. Y así posteriormente se va jalando el catéter más en la dirección de la vena y se va a ir ocluyendo esta vena que va a estar enferma. En cambio, hablando de la ablación endovenosa con láser, entonces estas no causan la contracción del vaso sanguíneo, sino que aquí en cambio el calor generado por el láser va a causar un daño directo de lo que ya es la pared venosa. Sin embargo, también tiene un efecto en la lesión, en la lesión sobre la sangre y esto pues se provoca porque el calor generado aumenta la temperatura, lo que va a producir burbujas y también carbonización del coágulo que se produce aproximadamente a 200 y a 300 grados centígrados con un tiempo de 3 a 4 minutos. Y esto finalmente el proceso va a finalizar como el proceso anterior, con el anterior método, que la vena se ocluya y posteriormente así disminuir los síntomas. Como les mencioné anteriormente, vamos a tener una anestesia tumescente. Ya, solo regrese una diapositiva, dos diapositivas antes de la anterior.
Entonces ahí dice radiofrecuencia. No, primero ese no es un gráfico de la radiofrecuencia, sino del láser. ¿Ya? Segundo, lo que ustedes ven ahí como varios puntos luminosos, no es así porque la radiofrecuencia tiene un catéter, solamente la parte del catéter de unos 7 centímetros de longitud. No se abre así como se ve ahí en esa imagen. Ni siquiera el láser lo hace de esa forma. Ninguno de los catéteres lo hace de esa forma. Ni el láser ni la radiofrecuencia. El catéter es, digamos que del tamaño de una mina de un esfero. La parte que quema es unos 7 centímetros aproximadamente de longitud. Usted le activa a la máquina cuenta 20 segundos. En esos 20 segundos sube la temperatura hasta 100 grados. Hace una reacción térmica en la pared de la vena. Y una vez que se cumplen los 20 segundos, la máquina le avisa y usted retira y quema el siguiente segmento hacia abajo. Pasan 20 segundos y quema el siguiente segmento hacia abajo. Otra vez. Casi siempre se hace la punción se hace desde abajo y la introducción del catéter se hace desde abajo hacia arriba, no como vemos en el primer gráfico, donde está puncionando desde arriba hacia abajo. El 99% de las veces se punciona desde el tercio medio de la pierna, por ejemplo, hacia arriba. Y se llega con el catéter ecográficamente guiado hasta 2 centímetros por debajo de la unión safeno-poplitea o safeno-femoral, dependiendo si es que es la safena mayor, obviamente la unión safeno-femoral, y si es la safena menor, hasta 2 centímetros por debajo de la unión safeno-poplitea. Hay que tener mucho cuidado, porque si es que no hace bien la anestesia tumescente que ya iba a explicar usted, puede tener complicaciones. Doc, se le silenció el micrófono. Entonces, siga nomás. Ya, bueno, continuando con la anestesia tumescente que les dije anteriormente, entonces esta es una parte importante, ya que es una solución que mezcla la solución salina, la lidocaína y una solución de bicarbonato sódico. Entonces, usando el ultrasonido, lo que vamos a hacer es inyectar esto entre la fascia de la safena y sirve para muchos propósitos. Por ejemplo, actúa como un tapón que va a ser entre la vena y el tejido circundante, y esto va a hacer que proteja al tejido de los daños que puede causar ya sea las ondas de radiofrecuencia o la energía térmica del láser. Busca el gráfico que tiene ahí. También si nosotros... El gráfico que tiene ahí. El de arriba, el pequeño, es más fácil. El otro no está tan fácil de entender. También si nosotros aplicamos presión en el exterior de la vena para que así el catéter entre en mejor contacto con lo que ya son las paredes de la vena y se cierre de una manera más efectiva. Y también, como les dije, un componente es la lidocaína, y este es un líquido que lo que va a hacer es que minimice el dolor. Tenemos también contraindicaciones para este tratamiento, que van a ser las safenas que van a ser muy tortuosas, también las que van a estar localizadas inmediatamente debajo de la piel, y las safenas que salen de la fascia, dado que estas ya pueden producir quemaduras. Y también en casos de trombosis o feblitis previas. Para la recuperación, aquí hay muy pocas limitaciones, solo que abstenerse de ejercicios vigorosos durante varios días. Aquí se recomienda caminar con frecuencia, ya que ayuda al proceso de recuperación, y las medias de compresión también es una medida importante, dado que ayudan a lo que es ya la recuperación. Bueno, aquí les tengo un video acerca del proceso de lo que son estas técnicas. Bueno, me avisan si se escucha, por favor. El tratamiento endovenoso por segmentos Benefit, realizado con los catéteres Closure Fast de Covidien, es un tratamiento mínimamente invasivo para la insuficiencia venosa crónica, que se puede realizar de manera sencilla en cualquier centro o hospital. La insuficiencia venosa crónica es una enfermedad progresiva, por la cual las válvulas que transportan sangre hacia el corazón y el músculo de la pantorrilla no realizan su función de manera eficaz, provocando que la sangre se acumule en las piernas y las venas se hinchen. Con ayuda de la ecografía se logra el acceso a la vena utilizando la técnica estándar endovascular e insertando un introductor de 7 French. El catéter Closure Fast se introduce en la vena, avanzando hasta la unión safeno-femoral, donde se posiciona a 2 centímetros de la misma.
Con ayuda de la ecografía, se infiltrará la anestesia perivenosa tumescente rodeando la longitud de vena que se tratará. Esto se realiza para mejorar el confort del paciente, para disipar el calor protegiendo todo el tejido perivenoso y para optimizar el contacto entre la pared de la vena y el catéter durante el tratamiento. Se confirma y se reposiciona, si es necesario, la colocación de la punta del catéter a 2 centímetros de la unión safenofemoral. Una vez confirmado, se puede proceder a la infiltración de la anestesia tumescente en la zona de la unión safenofemoral. La compresión externa se aplica para asegurar un buen contacto entre el catéter y la pared de la vena. El procedimiento de Benefit utiliza una técnica de ablación por segmentos que calienta una longitud total de 7 centímetros de vena en un intervalo de 20 segundos. Los médicos también pueden tratar longitudes menores de venas con reflujo con el catéter Closure Fast 3 centímetros, el cual trabaja con segmentos de vena de 3 centímetros. Junto con el generador Closure RFG, el catéter está diseñado para transmitir de manera controlada y consistente calor en cada segmento. Después del tratamiento de cada segmento, las marcas en el catéter permiten su perfecto reposicionamiento hasta el siguiente segmento. El calor que proporciona el catéter encoge y desnaturaliza el colágeno del músculo liso, provocando un colapso de la vena seleccionada, creando un sellado fibrótico y la oclusión del vaso. El flujo sanguíneo se redirige de manera natural hacia las venas sanas una vez el proceso de recuperación empieza. La velocidad y precisión del tratamiento Benefit ofrece a los pacientes una recuperación rápida y suave, proporcionando a los médicos un procedimiento controlable y repetible. Y ya, eso es todo. Ya, entonces, está claro, ¿no? Creo que el gráfico fue bastante claro, el video igual. Ahora, noten que eso es solo para la safena, para las varices, que son tributarias de la safena. No se utiliza láser, porque el láser es una fibra dura y la radiofrecuencia es una fibra tan flexible que cuando se flexiona mucho, digamos de una tortuosidad muy pronunciada, el catéter se va a doblar. Y una vez que se dobla, ya no tiene la misma consistencia, puede funcionar, puede quemar y todo, pero ya no puede hacer algunas maniobras. Entonces no sirve para las venas varicosas, sirve exclusivamente para las venas safenas, y que las venas safenas normalmente no son tortuosas, estamos claros. Pocas veces las venas safenas se hacen tortuosas. Entonces, ese es un tratamiento que se utiliza bastante. Lo malo es el costo de la fibra, de cada fibra cuesta $840. Sí, y se supone que es por paciente, esos $800, si es que quiere operarle a un paciente, ya no lo puede hacer en las 2 piernas del mismo paciente con el mismo catéter, pero técnicamente no debería hacerlo para 2 o 3 pacientes. El láser es un poco menos costoso, la fibra cuesta $400. Sigan nomás con la siguiente presentación ya para seguir avanzando y algunas cosas que hay que acotar. Ya, Doc, ya le comparto. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Paulina Cuecal y mi tema de exposición es oclusión endovenosa de safena mayor con espuma y tratamiento esclerosante de venas varicosas. Mi tiempo de exposición es 6 minutos. Ya. Entonces, con respecto a la oclusión endovenosa de safena mayor con espuma, tenemos que esta es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que ha sido incorporada en múltiples guías de tratamiento para el manejo de la enfermedad venosa crónica. Debido a su perfil de seguridad, a su eficacia, también se ha demostrado que está asociado a un menor número de complicaciones y también el paciente refiere que tiene menos dolor con esta técnica y el tiempo también de recuperación va a ser muy corto. Bueno, aquí podemos ver que antes de nosotros realizar esta técnica quirúrgica tenemos que localizar lo que es la vena safena mayor. Esto lo vamos a hacer a través de una ecografía Doppler. Como podemos ver en la imagen, esto es una parte muy fundamental. Bueno, aquí tenemos una imagen ecográfica en la cual nos indica la vena safena en el número 2. ¿Por qué va a ser importante realizar este procedimiento? Porque esto, si nosotros localizamos la espuma en un tejido circundante, esto puede ocasionar una extravasación del medicamento, dando lugar a ciertas complicaciones, entre ellas ocasionar úlceras o una mayor pigmentación en esta zona, que a nivel estético pues va a ser muy perjudicial para nuestro paciente.
Ya, esta técnica básicamente se va a tratar o se va a utilizar lo que son esclerosantes. Estas son sustancias jabonosas o también denominados como detergentes, los cuales son capaces de emulsionarse con técnicas de microfiltración de forma rápida. Dentro de ellos los más utilizados tenemos el polidocanol y el laurocromagol. El más utilizado va a ser el polidocanol al 3%. Bueno, vamos a utilizar lo que son dos jeringuillas, una jeringuilla de 3 ml y otra de 10 ml y también una llave de 3 vías y el esclerosante como tal. Ya, para nosotros poder formar la espuma, nosotros vamos a llenar la jeringuilla de 3 ml, de 2 ml de polidocanol al 3% y la jeringuilla de 10 ml lo vamos a llenar con 8 mililitros de oxígeno, sería el aire ambiente. Aquí nosotros también podemos utilizar otro gas como sería el CO2, pero esto se ha demostrado que a pesar de tener menos efectos adversos, pues no se lo utiliza mucho en nuestro país. De hecho, esta es una técnica que no se lo utiliza mucho debido a que para la avena safena y para avenas de gran calibre, por así decirlo, pues se va a utilizar mucha espuma. Entonces, casi no se lo utiliza esto. Ya, entonces para nosotros poder realizar lo que es la espuma, tenemos aquí esta técnica que es muy importante. Ya, a esta se la denomina como técnica de Tessari. ¿Sí se reproduce? No. No. Bueno, esta es una técnica de Tessari que consiste básicamente en mezclar tanto el oxígeno como el polidocanol. Ya, entonces esto lo vamos a hacer de forma rápida. Vamos a pasar tanto de una jeringuilla a la otra alrededor de 20 pases o 20 intercambios para que nosotros podamos obtener una mezcla de 10 ml de la espuma y posteriormente poder inyectar. Ay, creo que se colgó. Ay, se me colgó la compu. Yes. Ya. No se le escucha, Doc. No se reproduce el video. Tengan cuidado con eso. Sí, ya vamos esperándole un minuto, por favor. Entonces, verán. Normalmente, en esas venas varicosas de gran tamaño, no utilizamos esclerosantes. Sí, hay gente que lo hace, gente que hace bastante. Y está bien, por cada uno tiene la técnica que más le agrade, ¿no? Pero si vamos a los estudios y a los resultados ya de la vida real, primero, el resultado con una cirugía láser o radiofrecuencia a los 3 años más o menos es un 92% de venas están ocluidas. 92% a los 3 años, lo cual es bueno. Con la espuma a los 3 años, apenas del 80%. Y normalmente esta tasa de oclusión sigue menorando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que probablemente a un buen número de pacientes, después de haberle hecho escleroterapia en azafena, pueda volverse a recanalizar esa vena azafena. Y a veces ya queda esclerosada, queda con pequeño diámetro y no queda con reflujo, lo cual sería un buen resultado. Por un lado, esto con las venas azafenas. Ahora, con las varices. ¿Qué pasa con las varices de gran tamaño? Un buen porcentaje que no es despreciable, que llega a ser el 20% e incluso hasta el 30%, hacen flebitis. ¿Por qué? Porque los pacientes muchas veces no son disciplinados y usted le dice y le insiste que se coloque las vendas o las medias elásticas y ellos se retiran. Entonces, ¿qué no hace con el tratamiento complementario el paciente?
Lo que pasa es que las venas se dilatan, se llenan de sangre y se trombosa. Y eso genera bastante dolor porque acuérdense que las venas son muy distensibles, se dilatan bastante y pueden asumir una cantidad de sangre muy, muy grande. Si es que esa sangre ya no va a circular porque hay segmentos que están ocluidos, se queda retenida y hace flebitis. Les duele un montón y se demora 1 o 2 meses en reabsorberse esos coágulos. Una vez que se reabsorben esos coágulos, quedan unas zonas hiperpigmentadas en las zonas varicosas. Es decir, que va a tener zonas de pigmentación sinuosas, tortuosas y grandes, anchas, largas. Entonces, por esa razón, la verdad que no se hace mucho en realidad eso. Sí, como les digo, hay gente que lo hace bastante. Y otra razón es lo que dijo la doctora, es la cantidad de esclerosante que se usa, el número de sesiones. Entonces, en el papel puede pintar que sea más barato. Por ejemplo, un paciente que requiere una cirugía de varices, privadamente, digamos que por la clínica y costos de anestesiología, de quirófano y todo, le puede salir una cirugía, digamos, de una safena en unos $2,500. Estamos hablando de una sola pierna. Si con la espuma le puede hacer la cirugía en unos $300. Entonces parece bueno, ¿no? Pero el problema es la recanalización y los problemas que les estoy contando. Ahora, ¿qué más? Como alternativa nos queda, y ya vimos en la anterior clase, la safanectomía. Es una buena cirugía, una cirugía antigua. Querer acotaciones de ahí con la cirugía endovascular, sea radiofrecuencia o sea láser, las dos técnicas son bien parecidas, muy similares. Sin embargo, los estudios son a corto plazo. A pesar de todo ello, la indicación de láser o radiofrecuencia es de indicación 1A, pero con un poco de sesgo en cuanto a los resultados a largo plazo, porque no hay resultados a 10 años plazo, que es lo que debería ser para ver qué pasa con las venas. Ahora, ojo que usted lo que hace en el tratamiento es aplicar exclusivamente a la vena safena, sea radiofrecuencia, láser, pero con las varices. Tiene que ser o bien extraerle o hacer espuma con esclerosante. Una de las dos cosas. Si hace extracción se llaman flebectomías, que ustedes, la mayoría de ustedes van a ver en la rotación. Entonces saca las venas varicosas, como ya les dijimos la anterior vez, mete un gancho y va sacando las venas. Prácticamente les va retirando, les va arrancando las venas. Dejan de sangrar los cabos que están sueltos adentro de la piel porque se colapsan y porque un trombo primario, un tapón hemostático primario, que ya se acuerdan que eran coágulos primarios, son escasos de fibrina y tienen plaquetas y glóbulos rojos. Entonces usted le asegura con el vendaje para que no vuelva a sangrar y el paciente tiene que ir vendado 2 o 3 días continuos para evitar los sangrados. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguien alguna pregunta? Vamos, ¿alguien a tener alguna pregunta, aunque sea de la tía, de la prima, de la hermana o de algo que se les ocurra? ¿Nadie? Doctor, Entonces yo voy a preguntar. A ver, Michael. La pregunta que yo tenía con respecto a todos estos procedimientos es, perdón, el cuidado posterior que debe tener el paciente, ¿cuál sería el recomendado? Principalmente en el paciente con safenectomía. El vendaje es importantísimo, porque va a hacer que no sean hematomas o colecciones, porque no van a desprenderse los coágulos hemostáticos que se forman. Si usted le venda bien, no va a salir sangre, no se hacen hematomas. Sí se van a hacer equimosis, bastantes de equimosis en la safenectomía, porque acuérdense que es una cirugía por arrancamiento. Y las tributarias de la safena en el muslo, en la pierna o en la región genicular son varias. Pueden medir medio milímetro, 1 milímetro, pero son varias tributarias. Entonces usted, en rato que saque la safena, todas esas tributarias se van a romper y van a sangrar al tejido celular subcutáneo, al espacio safeno. Y eso va a producir con los días una equimosis que puede durar 1 mes o 1 mes y medio en los pacientes. Pero el vendaje es muy importante, es clave. Otra cosa es el reposo relativo. Tienen que caminar, pero cada 2 horas, unos 5 o 10 minutos nomás. Se les manda por un reposo de 7 a 10 días aproximadamente cuando se hace esta safenectomía. Entonces, los estudios lamentablemente tienen demasiados sesgos con esto del láser y la radiofrecuencia. ¿Y por qué digo esto? Porque los estudios están hechos solo para las safenas. Entonces, hay estudios de 2,000 pacientes para las safenas, pero no dicen las varices, qué están haciendo con las varices. Porque de ley, que después de hacer el tratamiento de las safenas y verle la permeabilidad a los 3, 6, 12 meses que hacen los estudios, ven cómo está la safena recanalizada y hacen los porcentajes que ya les dije.
tienen que, no, en los estudios no publican qué hicieron con las varices, solo publican lo que hicieron con las afenas. Ese es un gran déficit. Sin embargo, es una indicación 1A, ¿no? Hay a veces la mano de la industria está metida ya incluso en las guías de recomendaciones, pero no podemos hacer nada. En tal caso, esto por costos en el hospital, por ejemplo, lo tenemos, sí, pero para determinados pacientes. Por ejemplo, para un paciente que de ley necesita operarse, por ejemplo, porque tiene una úlcera venosa, que no se ha ido con vendajes y que hay que operarle, y el paciente es insuficiente cardíaca congestivo, o tiene fibrilación auricular, o tiene alguna arritmia de esas que cuando usted le está induciendo una anestesia raquídea o una anestesia general, pueden hacer alteraciones electrocardiográficas. Entonces, en esos pacientes puede usar estas técnicas. Listo. En definitiva, no hay mucha evidencia, sin embargo es de indicación 1. ¿Qué recomiendo yo con la experiencia que he tenido? Porque la verdad he hecho todos los procedimientos y bastantes. Yo recomiendo, si el paciente es muy joven, es decir, un paciente menos de 50 años, no recomiendo mucho hacer la radiofrecuencia, porque a largo plazo esas venas se van a recanalizar. Es mejor, si es que es un paciente joven, retirar a las venas, a las afenas. Eso no es lo único, ¿no? Obviamente depende del diámetro. Si es un paciente joven y además tiene una vena grandota, lo normal es que una safena mayor mida 6 milímetros. Si mide 8, 10 y es insuficiente, muy probablemente hay que ver los reflujos también. Desde luego hay que ver los reflujos para ver si tiene reflujo o no. Pero en venas de muy gran diámetro, por ejemplo, de 14, de 16 milímetros, no es bueno hacer radiofrecuencia porque la posibilidad, o láser tampoco, porque la posibilidad de que se recanalice es alta, es mayor, y eso no está debidamente estudiado. Sí, porque los pacientes con esos diámetros son poquitos en los estudios, son una minoría, entonces no puede generalizar lo que encontró una mayoría para una pequeña minoría con venas gigantescas, venas grandotas, o venas que tienen aneurismas venosos. ¿Qué es el aneurisma venoso? La safena está con este diámetro. Y aquí, por ejemplo, en una zona hay una vena, la safena mide 8 milímetros porque está insuficiente. Pero aquí en esta parte, la safena mide 20 milímetros, es decir, 2 centímetros. Tampoco vale hacer la radiofrecuencia o láser porque a veces se quedan con dolor en esa zona y hasta que se reabsorbe el coágulo que ahí se forma, pasa bastante tiempo y el paciente va a tener una bola dolorosa que se va a palpar. Entonces, en aneurismas venosos tampoco es muy recomendable. Ahora, que he hecho radiofrecuencia y que algunos pacientes con radiofrecuencia, pacientes jóvenes, ¿se les hace? Sí, desde luego a veces se les hace. Sí, también depende de los tiempos quirúrgicos. A veces usted ahorra un montón de tiempo quirúrgico y el paciente se ahorra dinero porque con la seriedad de frecuencia es más rápido y el tiempo que le queda del quirófano lo puede dedicar a hacer las flebectomías, que quiere decir la extracción de las varices. ¿Quién sigue? Doc. Sí. Un favor, lo que pasa es que mi compu estaba mal, por eso se me salió del programa, del PowerPoint. No se preocupen, no vamos a tener tiempo para replicar esto, ya dedicamos mucho tiempo a las técnicas quirúrgicas de las venas. Puede en tal caso compartirle a la compañera, a Carla, el video y listo. Y se le comparte por... Voy a pedirle a Carlita que haga un drive para subir algunos artículos y algunos videos. ¿Listo? Ya. Ya, Doc, muchas gracias. Buenas noches, compañeros, doctor. Yo les contacto. No se le escuche, doctora Lisset. No se le escucha. Bien. ¿Y me escuchan? Un poco mejor. Hable un poco más duro, acérquese más al micrófono, pero no le estábamos escuchando bien. Un momentito. No sé cómo quitarle el modo... buenas noches. Mi nombre es Lisset Delgado. Yo les voy a presentar el tema de fisiopatología y diagnóstico diferencial de úlcera venosa. Mi tiempo es de 6 minutos. Bueno, entonces, para iniciar, tenemos que saber qué es la úlcera venosa. La úlcera venosa es la complicación más grave de la enfermedad venosa crónica y se define como una pérdida de sustancia dermoepidérmica por un proceso patológico de origen vascular. Esto ocurre principalmente en las zonas declives de la pierna y se caracteriza porque estas úlceras no cicatrizan espontáneamente y tienen una tendencia a la recidiva. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de las úlceras venosas? Las úlceras venosas tienen su origen en la hipertensión venosa, que esta puede estar dada por múltiples circunstancias. Por ejemplo, por la disfunción de la bomba muscular, que como vimos en la anterior clase, van a existir bombas válvulo-musculares
a diferentes niveles, como es a nivel de la pantorrilla, la bomba sóleo gemela, que lo que hace es que al contraerse los músculos va a favorecer que las venas se vacíen de sangre de forma rápida en la sístole y que las válvulas se cierren en la relajación del músculo en la diástole. También tenemos válvulas a nivel plantar, como la bomba plantar o de Leyhardt, que se activa con la deambulación, y tenemos otras bombas a nivel de los glúteos. Confundir con la sístole diástole cardíaca, ¿no? Esto es una comparación. Eso debía haberlo dicho, debía haberlo aclarado. Esto es una comparación del corazón comparando con la musculatura de la pantorrilla. Y ahí se puede decir que haciendo una comparación existe una sístole y diástole, lo cual no está aceptado comúnmente como para artículos, pero sí como para docencia. Y eso sí hay que aclarar, ¿no? No es que durante la sístole van a suceder esas cosas, sino donde la contracción del músculo y la relajación muscular. ¿Listo? Ya, gracias. Y bueno, también existen bombas a nivel de los glúteos y de los muslos, pero estos van a ser de menor importancia. Otro de los mecanismos para la formación de las úlceras venosas va a ser el reflujo venoso, que puede estar condicionado ya sea por la disfunción valvular o también por la hiperlaxitud de la pared venosa. Esto puede ser tanto a nivel del sistema superficial o del sistema profundo, lo que provoca éxtasis. Y por último, también otro de los mecanismos es la obstrucción, que puede estar condicionada por una trombosis venosa previa, como en el caso del síndrome postrombótico, y a su vez la fisiopatología de la úlcera venosa puede ser una mezcla de todos estos mecanismos. Entonces, estas situaciones que aumentan la presión venosa en las extremidades, lo que hacen es generar alteraciones en la microcirculación cutánea, que puede provocar dermatitis por éxtasis, puede provocar dilatación de los capilares sanguíneos, trastornos linfáticos con activación de leucocitos, daño endotelial, agregación plaquetaria, edema intracelular, y lo que pasa finalmente es un infarto tisular y por consecuente la formación de la úlcera venosa. Entonces, el diagnóstico diferencial de la úlcera venosa lo vamos a realizar con la úlcera arterial, con las úlceras hipertensivas o también conocidas como de Martorell, y las úlceras vasculíticas. En relación a la etiología de las úlceras venosas, esta, como ya les mencioné, va a estar dado por insuficiencia venosa por la hipertensión venosa. Las úlceras arteriales, déjenme señalarle por favor. Ya. Las úlceras arteriales van a estar dadas por causas isquémicas y ateroembólicas. Las úlceras hipertensivas o de Martorell por una hipertensión mal controlada de larga evolución. Aquí se mencionaba que es una hipertensión mal controlada de más de 20 años. Que como su nombre lo indica, causa es la vasculitis por una respuesta inmune. En relación a la localización de las úlceras venosas, estas van a estar en el tercio inferior de la pierna, en la zona supramedular interna. Las úlceras arteriales en la zona plantar, borde externo del pie, espacios interdigitales, talón, dedos, y también en la cara lateral externa de la rodilla. Las hipertensivas en el tercio medio de la pierna, en la cara anteroexterna. Úlceras vasculíticas se presentan de forma variable a diferentes niveles de la piel. En relación al tamaño y la forma, las úlceras venosas van a ser ovales de diferentes tamaños, pero generalmente son grandes. Las úlceras arteriales, por otro lado, son redondeadas, pequeñas, superficiales. Las úlceras hipertensivas, también superficiales, de tamaño variable, pero la característica de estas es que generalmente son bilaterales. Y las úlceras vasculíticas son ovales, pequeñas y múltiples, que ya les voy a mostrar una imagen en la siguiente diapositiva. En relación a los bordes de las úlceras... Perdón, Daniela Nicolal, ¿de dónde son la localización? ¿Dónde es la localización de una úlcera hipertensiva? ¿Me escuchan? Sí. Era en el tercio medio, en la cara externa, no, en la cara anteroexterna. Tercio medio. Ya, perfecto. Entonces, todos se van a palpar esa zona. Tercio medio de la pierna, cara externa. La cara anteroexterna. Ya, pocas veces van a ver esas úlceras hipertensivas. De hecho, yo que estoy relacionado con esto de las úlceras y todo, no veo muy frecuentemente, es muy esporádico ver una úlcera hipertensiva, a pesar de que la hipertensión es una enfermedad muy, muy común, muy frecuente, no se ven con regularidad úlceras vasculíticas. Ya, las úlceras, úlceras hipertensivas, quiero decir. Jonathan Collago, perdón, no. María Emilia Bamonte. Las úlceras vasculíticas, ¿cuál es la localización? Generalmente. Activa el micrófono, María Emilia. Ya, doctor.
En el tercio inferior de la pierna, en las zonas supramalar interna. No, vasculíticas. ¿Qué dice Lisette? Las vasculíticas. Se dan de forma variable, Doc, o sea, se encuentran a diferentes niveles, no tienen un No hay lugar. ninguna localización precisa. Hay gente que tiene unas 20 úlceras de 2 milímetros de diámetro en toda la pierna, puede ser cara anterior, posterior. Cuando vean pacientes que tengan varias úlceras de tamaño variable, que antes de la úlcera se hizo una zona inflamatoria o rojiza, hiperémica, y que también le examina y de la misma extremidad tiene zonas cicatrizales antiguas y nuevas, úlceras antiguas, nuevas, sospeche de una úlcera vasculítica, ¿sí? Tamaños variables, generalmente pequeños, y de localización muy variable. Siga. Ya. En relación a los bordes de las úlceras venosas van a ser irregulares, los de las arteriales van a ser más lisos, redondeados, hiperémicos, al igual que en las úlceras hipertensivas, y en las úlceras vasculíticas estos bordes van a ser definidos. En relación a la piel perilesional, en las úlceras venosas, como ya hemos visto igual en ocasiones anteriores, va a haber eczema, dermatitis, hiperpigmentación, edema. En las úlceras arteriales va a estar la piel pálida, brillante, sin existencia de vello y delgada, obviamente por la alteración del flujo sanguíneo. En las úlceras hipertensivas vamos a encontrar eritema perilesional, al igual que en las úlceras vasculíticas. El dolor en las úlceras venosas va a ser leve o moderado, salvo que haya una infección, y este alivia con la elevación de la pierna, a diferencia de las úlceras arteriales en las cuales el dolor va a ser bastante profundo, intenso e incluso invalidante, empeoran el decúbito y alivian declive. Y las úlceras hipertensivas y vasculíticas van a ser dolorosas también. El pulso solo va a estar ausente en las úlceras arteriales, el exudado va a ser abundante en las úlceras venosas y en las otras solamente en casos de infección, y el fondo, pues en el caso de las úlceras venosas va a depender de la antigüedad, si es reciente y está congestionado va a estar rojo, si es ya más antiguo y hay necrosis va a estar amarillo, y en el caso de las úlceras arteriales hipertensivas y vasculíticas podemos encontrar un fondo necrótico. Y finalmente... Dice necrosis, no dice gangrena, ¿no? Necrosis se refiere a tejidos que están muertos y pueden estar amarillentos, pardos, blanquecinos, a eso se refiere. El fondo amarillo, congestión y necrosis. Ya. Ya. Entonces, para finalizar, aquí les traigo unas imágenes de las úlceras venosas. Podemos ver su localización del tercio inferior de la pierna, en la zona supramalleolar interna. De igual manera, en la imagen de abajo podemos ver los bordes irregulares, podemos ver que son úlceras grandes, la hiperpigmentación perilesional, y bueno, aquí en la segunda imagen podemos ver este brillito que se refleja, que sería el del exudado abundante. En la imagen de la derecha podemos ver las úlceras arteriales, que estas van a ser más pequeñas. Con las úlceras venosas ya les he dicho, ¿no? Cuando es insuficiencia del sistema venoso profundo, por ejemplo, insuficiencia de la vena poplitea, o hay reflujo más de obstrucción de la vena poplitea, la hiperpigmentación es a toda la circunferencia de la pierna. Caso A. Caso B, malleolar externa, cuando es de la safena menor la insuficiencia y es por muchos años. Y malleolar interna, cuando es de la safena mayor, que está en la región malleolar interna, ¿sí? Safena mayor en el malleolar interno, ¿cierto? Entonces, ahí suele ser la zona de hiperpigmentación. Obviamente esto es variable, pero sí tiene sus características en general así. Siga. Ya, en la úlcera arterial podemos ver los bordes definidos, que no hay hiperpigmentación. Y me atrevo a decir que no es una úlcera arterial la que tiene, por varias razones. La que tiene en esa foto me parece una úlcera de pie diabético. Justo ahí donde está es una zona de presión entre el metatarsiano del primer dedo y la primera falange. Justo ahí. No es donde uno ve que empieza el dedo, la articulación, ¿no? Es mucho más atrás en la planta del pie está la articulación. Entonces, esa es una típica úlcera neuropática de un paciente diabético. Es una úlcera. Lo más seguro es eso. Se me hace muy difícil creer que es una úlcera arterial. Se debería ver la bibliografía. Pero ¿por qué más sé que no es una úlcera arterial? Por el tamaño. Está un poco grande, un poco redondeada. Y algo de fondo viable veo. No está granulado, pero es un fondo viable que se le ve rosado. Si la úlcera arterial normalmente es en el dorso, en los lados del pie, no en la planta, y el fondo es muy pálido, muy seco, incluso se ve hasta fibrótico el fondo. ¿Sí? Ya. Ya, perdón, entonces si no es una úlcera arterial, lo saqué de Sterling de comparación de úlceras arteriales y venosas.
Y bueno, aquí están las diferentes localizaciones. Y finalmente las úlceras Ya, hipertensivas. listo, regrese a las localizaciones de la úlcera arterial. ¿Perdón, Doc? Regrese a la diapositiva donde estaba. Eso. Entonces, no, ¿dónde están las localizaciones? Ahí dice clarito, ¿no? En las falanges, en esas zonas de presión, normalmente los pacientes pueden tener ahí, o en el dorso del pie, o en el talón, que son mucho más difíciles de manejar, o en esa parte del tobillo, en la región interna. Siga. Ya. Y ya por último, las úlceras hipertensivas, que podemos ver, esta aquí es una característica del tercio medio de la pierna, la cara anteroexterna, justo como nos mencionaba. Bueno, esta no es una úlcera hipertensiva, de ninguna forma. Puede ser cualquier cosa menos una úlcera hipertensiva. La hipertensiva tiene varias características. El fondo en algunas zonas es muy rojizo, en otras partes es un fondo amarillento, en otras partes incluso se ve zonas de diferentes antigüedades o diferentes características. Así tan pequeñas, no. Tan pequeñas como esa, más bien pensaría en una úlcera vasculítica. Esa que tiene ahí, en esa foto, ya dice vasculista. Pero la hipertensiva, ¿dónde está? Acá, de la izquierda. Estaba viendo la otra, ya, listo, está bien. Sí, está bien. Confusión mía. Estoy una foto porque estoy con el celular y no estoy con la computadora. Ya, listo. Bueno, entonces, como mencionaba el doc, podemos ver claramente cómo hay diferentes zonas. Hay una zona necrótica, una zona congestionada en esta úlcera hipertensiva, y por último las vasculíticas, que están acá a la derecha, que como vemos son múltiples, son pequeñas. Y acá tengo otra imagen en la que igual se ve, y aquí sí encontramos el eritema perilesional que les mencioné. Y eso sería todo. Ya, las úlceras vasculíticas son las de más difícil diagnóstico. Se supone que hay que tomar una biopsia. La biopsia usted la toma un segmento, saca un triángulo, un segmento úlcera y perilesional, o sea, de piel sana. Un segmento de piel que está eritematosa, de un aspecto no muy, digamos, un aspecto inflamatorio, y la zona propiamente ulcerativa. Es decir, saca una muestra siquiera de 1 centímetro de largo, o a veces de más. Y ahí sí se puede hacer un diagnóstico. Mucha gente toma la úlcera del fondo, donde está plenamente la úlcera. Y es un reclamo constante de los histopatólogos, porque van a ver en todas lo mismo, van a ver necrosis y gangrena de tejidos, nada más, necrosis y bridas, tejidos devitalizados, pero no van a ver las características que al microscopio ellos tienen que ver. Eso sí van a ver en el límite y en las zonas sanas de la piel. Sigan. Ya acabé, eso sería todo. Ya, listo, no vamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? Ya esto de las úlceras hemos hablado bastantísimo, yo creo que ya. Siga. Lisette, ¿cuánto tiempo tenía? 6 minutos, doctor. ¿Cuánto? 6. Tienen que mejorar sus tiempos. Ya verá que usted empezó a las 19:33 y termina a las 19:47. Es mucho tiempo. Siga. Claro que yo vi bastante, pero... Ya le comparto. Ya, sigamos. Ya le comparto. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Buenas noches, mi nombre es Jessica Gómez y les voy a presentar el tema de úlcera venosa, el tratamiento. Mi tiempo es de 6 minutos. Ya. Como tenemos las terapias de compresión son el tratamiento de gol estándar para las úlceras venosas. Estas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a aplicar lo que es una decreciente presión en la extremidad, ¿sí? Con el fin de disminuir lo que es el edema, el dolor, mejorar el reflujo venoso y la cicatrización. Además, también pueden prevenir lo que son las recurrencias. Basándonos en este algoritmo, nosotros vamos a tener lo que es la presión objetivo, que es la presión necesaria que ejerce el vendaje para lo que es contrarrestar el aumento de la presión que existe dentro de las venas.
También vamos a tener lo que son las capas. Aquí vamos a tener que por lo general todas van a ser multicapas, ya que tienen cierto grado de sobreposición entre estas. También vamos a valorar lo que son los componentes, ya que pueden ser elásticas o inelásticas, y también vamos a valorar la elasticidad y rigidez. En cuanto a la presión objetivo, esta va a depender de la tensión que se aplica a la venda. Por ejemplo, mientras más tensión tiene, mayor presión ocurre, ¿no? Si tiene más número de capas, va a tener mayor presión, y si tiene una menor anchura, va a tener mayor presión, este tipo de vendajes. En cuanto a la elasticidad y rigidez, vamos a tener que tenemos vendas inelásticas, las elásticas que pueden ser de corta tracción o de larga tracción, las inelásticas, estas no permiten lo que es la extensión y es muy pequeña, que nos mencionaba que era menor de 30%. Las de corta tracción, al extenderlas a su máxima capacidad, aumentan su tamaño entre un 30 al 90%, y las de larga tracción, al extenderlas, aumenta su tamaño entre un 100 a un 140%. Algo que mencionaba era que después de la evaluación vascular, lo recomendable era aplicar una presión en el tobillo de más o menos de 30 a 40 milímetros de mercurio, y también que era contraindicado este tipo de terapias si el índice tobillo-brazo es menor de 0.6. Vamos a tener lo que son las elásticas e inelásticas. Las elásticas son vendas de largo estiramiento o larga tracción. Estas se ajustan al tamaño o forma de la pierna. Se van a adaptar a los cambios en la circunferencia de la pierna. Van a tener una compresión sostenida durante el descanso. Tienen una buena capacidad de absorción y requieren cambios poco frecuentes. En cambio, las inelásticas, estas son vendas de corto estiramiento de tracción corta. Estas tienen alta compresión durante la deambulación y la contracción muscular. Mencionaba que no se debe usar en pacientes no ambulatorios o que tengan un compromiso arterial. Tienen capacidad limitada para la absorción de líquidos en pacientes con úlceras muy exudativas. Por ende, mencionaba que eran mejor para úlceras secas, pequeñas y tempranas. Entre estas vamos a tener lo que es la bota de 1. Esta es un vendaje que es de un tipo de gasa inelástica, que tiene una baja compresión de 18 a 24 milímetros de mercurio. Esta va a estar lo que es impregnada de lo que es óxido de zinc, goma arábiga, glicerol, aceite de resino y agua desionizada. Nos mencionaba que esta era muy eficaz para lo que era promover el tejido de granulación, ¿sí? También mejoraba la comodidad y era muy económica para los pacientes. Por lo tanto, se puede tomar en cuenta mucho esta bota. Vamos a tener también las terapias de compresión, que son las de múltiples componentes. Estas pueden estar formadas por 2 a 4 capas y vienen en kit. La finalidad es que combinan propiedades tanto de vendas elásticas e inelásticas, ¿sí? Mantienen presiones terapéuticas hasta una semana en su tiempo. Controlan gran cantidad de su exudado y nos mencionaba que estas son más efectivas que las de baja compresión. Vamos a tener las de 2 capas. Estas tienen una capa interna y una capa externa. La capa interna va a tener una presión de 32 milímetros de mercurio y esta permite absorber lo que son los exudados. La capa externa, por el contrario, va a dar una presión de 8 milímetros de mercurio, teniendo un total de 40 milímetros de mercurio a nivel del tobillo. La de 4 capas va a tener, como su nombre lo dice, 4 capas. La capa inicial, que es la lana ortopédica, la venda elástica, ¿sí? Que esta es para suavizar la capa de lana, la capa elástica y una venda elástica cohesiva, que va a ser la capa exterior, que por fin va a ser la que va a ocasionar más presión. Va a presentar una presión de 17 milímetros de mercurio a nivel de la rodilla y 40 milímetros de mercurio en el tobillo. Aquí podemos observar, esta es una... Y aquí vamos a presentarle lo que es la capa inicial, ¿sí? El vendaje elástico, la tercera capa y la última, que es la capa exterior, que va a brindarle mayor compresión al vendaje. También vamos a tener dentro de las terapias de compresión lo que son las medias. Estas nos van a servir para curar úlceras y prevenir la recurrencia. La resistencia recomendada de estas nos mencionaba que era de menos de 20 a 30 milímetros de mercurio, pero se prefiere de 30 a 40. Se quitan por la noche y deben reemplazarse cada 6 meses. Mencionaba que una vez que ya se necesite usar este tipo de medias, su uso va a ser indefinido. Como pueden observar en esta imagen, esta es la media de compresión y en algunos pacientes, como a veces es dificultoso su colocación, pueden utilizar de estos tipos de mayordomo para poder colocárselos de mejor manera. Entre otros cuidados vamos a tener lo que es el desbridamiento. Esta va a ser la eliminación del tejido necrótico para acelerar lo que es la cicatrización de las heridas. Vamos a tener diferentes desbridamientos. El quirúrgico, que van a ser sobre todo para heridas infectadas o con alto riesgo de infección. Estas se van a eliminar a través de un bisturí o tijeras. El enzimático, que elimina eficazmente el tejido no viable. El biológico larvario, mencionaba que este era un potencial adicional para la desinfección, la estimulación de la curación y la inhibición de la erradicación de la biopelícula, que por lo general no se puede ver a simple vista. También tenemos el autolítico, que se usa apósitos que retienen la humedad, como por ejemplo la miel impregnada, los hidrocoloides, que ya les voy a mencionar más adelante.
Tenemos también que es muy recomendable también la elevación de piernas, ya que hay que hacer que el paciente evite estar de pie durante mucho tiempo, repose la pierna elevándola a 30 centímetros. También nos decía que al menos si se tiene 1 hora al día, al menos 6 días a la semana, esto iba a ayudar mucho en disminuir la recurrencia cuando se usa junto con compresión. En cuanto al ejercicio, nos mencionaba que recomendar lo que es el ejercicio de resistencia progresiva más actividad física como solo caminar o hacer ejercicios de tobillo, iba a mejorar lo que es la curación de 9 a 45 úlceras venosas adicionales por cada 100 pacientes. Entonces, sí lo era recomendado. En cuanto a los cubrir lo que son las y mover la cicatrización de estas heridas. Hay que tener en cuenta lo que es la ubicación de la herida, el tamaño, la profundidad, el equilibrio de humedad, la presencia de infecciones, alergias, la comodidad del paciente, el manejo del olor, la facilidad y frecuencia de los cambios y el costo y disponibilidad. Vamos a tener diferentes tipos. Aquí vamos a poder encontrar lo que son los absorbentes, los de espuma, los hidrocoloides, hidrogeles, los impregnados de yodo, yodo carexamero, entre otros. Y todos estos nos pueden ayudar dependiendo el tipo de exudado, si es que es abundante o no para cada paciente. Y en cuanto a lo que son los medicamentos, nos mencionaba la pentoxifilina. Nos menciona que aumenta la microcirculación y oxigenación de los tejidos isquémicos. También disminuye lo que es la viscosidad sanguínea y la agregación plaquetaria y también los niveles de fibrinol. Nos mencionaba que como monoterapia podíamos administrarlo en 400 miligramos cada 8 horas y también se lo puede utilizar junto con terapia de compresión. ¿Cuáles son los efectos adversos de esta pentoxifilina? Son las náuseas, las molestias gastrointestinales, la cefalea, mareos y sangrados prolongados. También vamos a tener lo que son los flebotónicos. Estos van a mejorar el tono venoso y disminuyen la permeabilidad capilar. Entre estos vamos a tener las saponinas, como por ejemplo el extracto de semilla de castaño de Indias, también los flavonoides, como los rutósidos, diosmina o esperidina, y también la fracción de flavonoides purificados micronizados. Entre estos, la dosis nos mencionaba que era de 1000 miligramos día durante 6 meses como una terapia coadyuvante. Y por último tenemos los antibióticos, los cuales son únicamente recomendados solo cuando hay signos evidentes de infección. Caso contrario, no se debe dar. Eso. Ya, entonces en la úlcera venosa no está recomendado eso de limpiezas quirúrgicas, sí, solamente de desbridamiento. Desbridamiento puede ser cortante con tijeras, bisturí para sacar todos los tejidos o el material extraño. Hay gente que viene con pelos, con plásticos, con cuerpos extraños en su úlcera, ¿sí? Entonces, tienen que limpiar todo eso. Y bueno, de los parches ya hablaremos más adelante en alguna otra clase, sobre todo creo que cuando hablemos de pie diabético. Pero en general se utilizan parches hidrocoloides, son parches, usted le tapa la herida. Son parches que tienen un pequeño poder de absorción. Generalmente se utilizan para mantener un microambiente húmedo, pero no muy exudativo, no muy húmedo. Y también hay las esponjas, en cambio esas esponjas sirven para absorber. Cuando usted tiene mucho exudado, las esponjas y los alginatos se utilizan para absorber y tener un ambiente húmedo, pero no tan húmedo, insisto en eso. ¿Listo? Y bueno, las otras cosas sí se usan y de hecho hay un montón de casas comerciales que cuando usted les recibe, ellos por poco, o sea, le hacen creer a uno cuando usted no tiene conocimientos, obviamente, que con los parches ya no necesita nada, o sea, que ya se va a cicatrizar y que la isquemia se va a corregir por poco. Y no es así, de ninguna forma. Incluso los estudios que hay son estudios demasiado pequeños, de 10, de 30 pacientes, para los apósitos que cuestan bastantísimo dinero. Por ejemplo, un apósito normal, un apósito de hidrocoloide, usted en una farmacia para una herida chiquita le puede encontrar en $50. Sí, lo puede usar unas 2 o 3 veces, por supuesto, cortando los segmentos que quiera. Pero es elevado el costo. Y hay apósitos, por ejemplo, que son más costosos, los que tienen colágeno o plata iónica sobre todo, que pueden costar para el hospital, dígase unos $20, y privadamente usted lo puede encontrar en $80 o $100 un apósito. Y no es que hagan gran cosa. Entonces hay mucha gente que es detractor de los apósitos porque dicen que haciendo curaciones con gasa húmeda, listo, lo hace igual. Y en parte es verdad, pero tiene que ver los costos del personal, porque para hacer con gasas húmedas tiene que hacer 3 veces al día. 3 veces al día. Nadie tiene tiempo para hacer eso en la casa, y si lo hace el familiar lo puede contaminar a la úlcera que tal vez no esté contaminada. Entonces sí ahorra tiempo, y ese ahorro de tiempo y de personal se traduce en ahorro de dinero probablemente, dependiendo si usted escoge un buen apósito que no sea muy caro. Sí,
Entonces, esto de los depósitos es bastante conflictivo en cuanto a los conflictos de intereses, porque hay mucha gente que quiere que usted que compre sus depósitos y la verdad no es que son tan mágicos como que ellos lo pintan. Sí ayudan, disminuyen el tiempo, disminuyen el recurso humano que se emplea, pero que por sí mismo la úlcera se va a cicatrizar de ninguna forma. Si es una úlcera venosa, se cicatrizará con la compresión, eso es lo más importante. Si es arterial, con la revascularización. Si es vasculítica, con inmunosupresores. Si es hipertensiva, mejorando las cifras de hipertensión. ¿Estamos claros? Entonces eso es una terapia coadyuvante. De ninguna forma se piensa que una curación de una herida vaya a resolver el problema. Entonces, solo hasta las 8 tenemos hoy, ¿no, Carly? Doc, Carlita. es al revés. El jueves tenemos de 8 a 9 y hoy de 7 a 9. Ya listo, entonces sigamos. ¿A quién le toca? A mi doc, Carolina, ya le comparto ahorita. Carolina. Gómez. Entonces, Ya, ¿sí se me escucha? sí. Ya, bueno. Entonces les voy a hablar yo sobre celulitis, erisipela y linfangitis y mi tiempo es de 6 minutos. Bueno, entonces a grandes rasgos la definición de celulitis y de erisipela va a ser que la erisipela es la infección superficial de la dermis superior, es decir, a partir de la dermis papilar hacia arriba, mientras que la infección local, la celulitis va a ser una infección local de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo, que va a afectar lo que es la dermis reticular y el tejido celular subcutáneo. Y la linfangitis... Me interrumpo un ratito, doctora. La doctora que expuso anteriormente, ¿me repite el nombre? Jessica Gómez. Jessica. Jessica Gómez. Jessica. Listo. Ya. Ya, siga nomás, doctora. Ya, de ahí tenemos lo que es la linfangitis, que esta va a ser ya en sí la inflamación de los canales linfáticos. Características que comparten entre ellas va a ser que de frecuencia se presenta en lo que son los miembros inferiores, el diagnóstico va a ser clínico, generalmente van a ser unilaterales y se presentan con síntomas, con signos locales como son el eritema, el edema, el calor y la sensibilidad. Entonces, factores de riesgo que predisponen para estas manifestaciones son, bueno, las que nos competen en cirugía vascular, podría ser la alteración de la barrera cutánea. Aquí vendrían lo que ya hablamos ahorita, las úlceras venosas. Tenemos también el edema por alteración del drenaje linfático, edema por insuficiencia venosa, la obesidad, la inmunosupresión y también la extracción previa de la vena safena para derivación de arteria coronaria. Entonces, aquí para cualquier objetivo, no solo para una derivación coronaria. Ya, entonces aquí tenemos un cuadro comparativo que las compara y la fisiopatología va a ser similar en la erisipela y la celulitis, ya que esta va a ser el resultado de la entrada de bacterias a través de brechas en la barrera de la piel, mientras que la linfangitis va a ser la invasión de los vasos linfáticos. En la etiología, cuando es de causa infecciosa, va a ser causada por Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus, tanto la erisipela, la celulitis y la linfangitis, salvo que la linfangitis puede darse debido a daño de los canales linfáticos y también por anomalías anatómicas. El inicio, por ejemplo, de la erisipela va a ser agudo, generalmente se presenta en menos de 24 horas. La celulitis tiene un inicio insidioso y va a ser progresiva, y la linfangitis tiene un inicio variable. La profundidad, bueno, como ya lo vimos en el cuadro anterior, era que la erisipela va a ser una inflamación superficial, mientras que la celulitis ya va a afectar lo que es la dermis profunda, la dermis reticular y el tejido celular subcutáneo. Y no, por eso no tienen que evitar las confusiones. Celulitis se refiere al tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Ya. Y la linfangitis que va a alterar lo que son los vasos linfáticos y también lo que es, bueno, como están en la dermis profunda. Ya, de ahí en cuanto al aspecto, que es lo que más nos interesa para poder identificarlo, va a ser que la erisipela es una lesión elevada, bien delimitada. Esto es algo muy clave. El edema va a ser en piel de naranja debido a la tensión de los folículos pilosos.
pueden presentar ampollas o vesículas con líquido claro, mientras que la celulitis va a ser una lesión mal delimitada y esta va a ser indurada. Y de ahí las características van a ser similares, que presenta piel de naranja, puede presentar No, ampollas. siempre en la celulitis casi no hay piel de naranja. La erisipela es la que tiene bien marcada la piel. Más se ve en la Está erisipela. bien delimitada, ¿no? La erisipela está bien delimitada y es piel de naranja. Eso es lo clave. Probablemente es la única forma de reconocer. Ya, y de ahí tenemos la linfangitis, que esta en cambio va a darse el trayecto de los ganglios de los vasos linfáticos y van a verse en forma de estrías eritematosas. Y también pueden presentar tumoraciones cuando siguen el trayecto de los ganglios linfáticos. Y de igual manera, por ejemplo, la erisipela y la celulitis pueden estar dadas linfangitis, y la linfangitis puede ser como la erisipela de la célula, puede estar asociado a venosos. Entonces aquí yo les he puesto una imagen, bueno, generalmente vamos a observarlo en lo que es la pierna, sin embargo aquí les he puesto una imagen que se da en el rostro para que ustedes puedan ver lo delimitada que es. Es súper delimitada, se ven todos los bordes. De igual manera en la imagen de la pierna se ve también que es que está sobreelevada, que es brillante y que está bien delimitada. Las características más importantes de la erisipela. La coloración Después, es un poco más intensa. es más Más brillante. Y más rojiza. De ahí tenemos lo que es la celulitis. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, en esta imagen nosotros no vamos a poder delimitar la lesión, pero sin embargo sí se la puede ver eritematosa, se la puede ver que está hinchada y bueno, esta va a ser, va a encontrarse indurada. Y en el lado derecho tenemos una imagen en la que se pueden observar unas flictenas que tienen un ligero, un contenido de ceroso, y una que ya está un poquito más, parece como purulenta. Ya, ojo que miren en la diapositiva anterior. Hay una herida quirúrgica y no suturada. Parece una safanectomía menor. Abajo ven otro puntito. Sí, puede ser una safanectomía menor, no lo sé. Que le hayan hecho y que por eso se infectó ventajosamente no es muy común que eso pase. Ya. De ahí tenemos, en esta imagen podemos ver una linfangitis, si bien no es una muy buena imagen, pero bueno, se puede observar aquí que puede estar asociado a una celulitis y se observa cómo sigue el trayecto del vaso linfático. En esta imagen de acá también se puede observar un poco más claro que está aquí una lesión inicial que puede ser, ya a mi parecer, podría ser una erisipela, que se le ve un poquito más delimitada, y aquí se puede ver el trayecto del vaso linfático. Igual en esta podemos observar una celulitis de la pierna que está asociado a una linfangitis que va hacia la zona de la cara interna del muslo. Bueno, si es que toman fotos, no las toman en la silla de ruedas, ¿no? Totalmente fuera de lugar. Sí, porque, bueno, no es una técnica común. Pero bueno, sigamos. Ya, y aquí finalmente tenemos otra imagen en la que hay, bueno, aquí pasó una linfangitis por una picadura de un mosquito que se ve, bueno, se puede ver aquí la lesión inicial y luego el trayecto que sigue el vaso linfático. Igual en la imagen de aquí abajo. Y ya, eso es todo, Doc. Gracias, Carol. Entonces, de esto ya hemos hablado, es la segunda vez que hablamos de lo mismo, no vamos a insistir. Sigamos. ¿A quién le toca? Yo, Doc, Luis Daro, ya comparto la pantalla. Ya, entonces nosotros vamos a hablar ahora acerca de lo que es la ciatalgia y ciatalgia. Entonces, mi tiempo es de 5 minutos. No se ve su pantalla. Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Perdón, Doc. No veo su pantalla. O sea, ya me sale que está compartiendo. Ahí sí, no perdón, sé. es que yo no había dejado de compartir. Ya se ve. Sí. Ya. Y entonces, como les mencionaba, entonces, ¿qué es esto de la ciatalgia y la lumbosciatalgia? Entonces, esta va a ser la presencia de un dolor que va a estar desde la zona lumbar y se va a irradiar hacia lo que es la columna vertebral, hacia la cadera, los glúteos y las piernas, en sí hacia lo que es el trayecto del nervio ciático. Más importante es del muslo, y no lo he puesto. En la cara posterior del muslo. Entonces viene desde la columna, se va por la zona glútea, de
de ahí a los muslos en su cara posterior y a veces a las piernas. Ya. Ya. Entonces, entre las principales causas que van a producir esta enfermedad, vamos a tener causas mecánicas, no mecánicas y también enfermedades sistémicas. En cuanto a las enfermedades mecánicas, estas van a ser causantes del 90% de esta enfermedad, de estas enfermedades. Entonces, las principales van a ser la hernia discal, la degeneración discal debido a la edad, ya en pacientes de avanzada edad, también la estenosis del canal, la fractura vertebral y la espondilocistesis. Esta va a ser que cuando las vértebras se van a mover entre sí. Entre las no mecánicas, aquí vamos a tener masas como por ejemplo tumores, también debido a infecciones o artritis inflamatoria. Luis, ¿a qué se refiere con estenosis del canal? Estenosis del canal vertebral, doc. Entonces, cuando hay estenosis, hay también radiculopatía. Ya, del canal medular, ¿no? Entonces, sí. A veces hay estenosis del canal y a veces la hernia discal comprime directamente a la raíz del nervio, a la emergencia, de donde sale el nervio desde la médula, a la emergencia que conforma después el nervio común. ¿Estamos claros? Entonces pueden producirse por una hernia discal, una estenosis del canal, o simplemente una compresión de la raíz. Siga. Ya, entonces enfermedades sistémicas que pueden causar también este dolor. Puede ser enfermedades viscerales que como sabemos se pueden irradiar hacia la espalda, como por ejemplo la pancreatitis, también enfermedad renal que puede dar dolor a nivel lumbar, aneurisma de la aorta y también enfermedades gastrointestinales. Y en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de estas enfermedades va a ser netamente clínico, por eso tenemos que hacer un buen interrogatorio a nuestro paciente, en lo que vamos a preguntar principalmente cuál es la actividad a la que se dedica, ya que muchas personas que tienen trabajos de fuerza, que levantan objetos pesados, pueden desarrollar enfermedades como es la hernia discal. También los deportistas que levantan pesos también es un grupo de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Otra cosa que nos debemos de fijar es el dolor que se irradia a la zona lumbar, hacia la pierna, hacia el muslo, hacia su parte anterior, como lo mencionó el doctor. También posterior. Posterior, perdón. Posterior. También vamos a tener lo que es la parestesia. Siga. Ya, entonces también vamos a tener lo que son parestesias, disestesias, hiperestesia o anestesia, que también pueden manifestar que se sienten los pacientes. En algunos pacientes también se puede dar la pérdida sensorial. Se menciona que también pueden tener debilidad muscular o pérdida de reflejos. Y tenemos que ver que este dolor va a aumentar con lo que son las actividades que realiza cotidianamente, como es caminar, levantar objetos, entre otras cosas. Entonces no confundir con una claudicación intermitente, ¿listo? Porque la claudicación intermitente puede producir dolor después de haber recorrido alguna distancia. En algunos pacientes que tienen compresión del canal, a veces de los que tienen estenosis del canal, algunas veces. Sí. Sí. Y en cuanto al diagnóstico, otra cosa importante, aparte del interrogatorio, es el examen físico, ya que este nos va a dar prácticamente y el diagnóstico. Aquí se va a utilizar la más utilizada y de la que se han hecho estudios, es la maniobra de la SEG. Esta maniobra va a tener una sensibilidad del 92% y una especificidad del 28%. Entonces nos va a ayudar a detectar los verdaderos pacientes que tienen esta enfermedad, sobre todo lo que es la compresión no tanto, del nervio. ¿no? Entonces, dijo 28% de especificidad. Sí, del 92% de sensibilidad y del 28% de especificidad. Entonces tampoco es que sea tan confiable. Siga. Sí, pero es la mejor que se tiene. Entonces aquí les tengo un video en donde podemos ver cómo se realiza esta maniobra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar la pierna más o menos y ver si el paciente tiene dolor cuando le elevamos entre los 30 y 70 grados. Si presenta ese dolor, ya podemos decir que es una maniobra de la SEG positiva. Otra forma de ver dolor también es haciendo una dorsiflexión del pie, pero cuando disminuimos la pierna hacia un punto donde no haya dolor. Entonces ahí ese va a ser conocido como el signo de Bragard, esta que estamos viendo aquí, en el que se hace la dorsiflexión del pie. Y otro signo también que vamos a buscar es el signo de Neri, en el que vamos a hacer
que con la pierna igualmente levantada, vamos a pedir al paciente que eleve la cabeza y si hay dolor, también ya lo consideramos positivo. Entonces así podremos diagnosticar una compresión del nervio debido a una hernia. No debido a una hernia, sino de cualquier forma. Sí, cualquiera de las causas que usted puso, porque es solamente para diagnosticar, para confirmar que es una ciatalgia, no para dar diagnóstico etiológico de la ciatalgia. Ciatalgia obviamente es solo un dolor, listo. Ya. Sí. También puede poner al paciente boca abajo y palparle en la línea media en el trayecto del nervio ciático que empieza en la región lumbar a los lados, derecho, izquierdo, ¿no es cierto? Palpando hasta la línea media del muslo en su cara posterior. Entonces hay algunos pacientes que están con una ciatalgia activa y usted les hace dígito presión con el dedo pulgar y les duele bastantísimo. Sí, es un dolor muy intenso y a veces incluso se irradia hacia abajo o hacia arriba. ¿Ya? Estos pacientes lamentablemente tienen recurrencias muy frecuentes, algunos no tan frecuentes, pero es recurrente este problema. Hay pacientes que pasan 2 semanas, una semana con dolor y después de unos meses les vuelve a aparecer o después de años. El manejo, sigan más. ¿Qué más tiene? Ya, Doc, eso sería todo. Ya. Perfecto, Luis. ¿Quién sigue? Yo, Doc. José Marín, ya le voy a presentar. ¿Sí se ve ahí? Todavía no. Y ahorita Ya. sí. Ya, chévere. Entonces ahora mismo voy a presentarles. Bueno, mi nombre es José Marín y vamos a hablar hoy de la enfermedad arterial periférica y mi tiempo es de 6 minutos. Ya, entonces, ¿qué es la enfermedad arterial periférica? La enfermedad arterial periférica va a ser un trastorno vascular, el cual va a estar causado por aterosclerosis de los miembros, lo cual va a producir isquemia. Entonces, aquí lo que debemos tener en cuenta es que en este tipo de patologías va a haber disfunción de las arterias. Entonces, a las arterias encontrarse disfuncionales mayoritariamente por aterosclerosis, que es la etiología en el 90% de los casos, el flujo sanguíneo se va a ver alterado y en la mayoría de los casos se va a producir procesos obstructivos y nos van a llevar a cuadros de isquemia, de lo cual voy a hablar más adelante. Como factores de riesgo tenemos que el sexo masculino es un factor de riesgo para tener este tipo de patología. Sobre todo hay que tener en cuenta en personas jóvenes que el sexo masculino aumenta, ya que en personas ancianas es casi similar la proporción de la enfermedad. De igual manera, otro factor de riesgo es la edad avanzada, con la mayor prevalencia entre los 60 a 70 años. Hay que tener en cuenta que conforme más envejecemos, más elevado va a ser el factor de riesgo. Otra causa de factor de riesgo serían los pacientes fumadores. Se ha observado que los pacientes que dejaron de fumar o los que no fuman tienen menos riesgo de tener este tipo de patologías. De igual manera, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus va a afectar mayoritariamente. ¿Dejaron de fumar por cuántos años para que ya no sea considerado como tanto factor de riesgo? Doc, no mencionaba de donde yo leí. 10 años de dejar de fumar. 10 años. Siempre y cuando ya no tenga la enfermedad instaurada, porque si tiene la enfermedad instaurada y usted deja de fumar, 10 años después de ahí va a estar la enfermedad, no se va a ir a ningún lado, le va a estar esperando. Sí. La diabetes mellitus es otro factor de riesgo y también se mencionaba que, bueno, como nosotros sabemos, la diabetes mellitus está asociado a alteraciones macro y microangiopáticas. Entonces, la diabetes mellitus va a ser un factor también que nos va a ayudar a determinar cómo va a ser la curación del paciente. Igual la hipercolesterolemia está asociada a la aterosclerosis, la hipertensión arterial y también la insuficiencia renal son factores de riesgo. Entonces, nosotros, como podemos observar aquí en esta imagen, tenemos el corte de una arteria normal. Entonces, vamos viendo cómo va siendo el proceso en el cual se va formando la placa aterosclerótica y vamos viendo que, o sea, aquí en estos casos lo que va a causar es una disminución de la luz del vaso sanguíneo. Entonces, hablando de la fisiopatología, nosotros, bueno, como ya mencioné, en la insuficiencia arterial periférica vamos a mencionar cuadros sindrómicos derivados de la presencia de enfermedad arterial oclusiva, como
es la aterosclerosis, que es en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Como, o sea, cuando hablamos en esta imagen, como vimos, hay una disminución de la luz del vaso sanguíneo. Entonces, esto lo que nos va a llevar es que va a haber una disminución de flujo sanguíneo a las extremidades. En la mayoría afecta a miembros inferiores. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Va a haber asociación con la estenosis y la oclusión de los vasos sanguíneos. Y esto lo que nos va a llevar es, como hay menos flujo sanguíneo, nos va a llevar a un proceso isquémico, el cual este proceso isquémico nos puede dar diferentes formas, como puede ser una forma funcional y una forma crítica. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar la forma funcional y la forma crítica? Es en cómo va a ir evolucionando en la patología. Ya, entonces, dependiendo de la altura a la que se encuentre la afección del vaso sanguíneo, nosotros vamos a mencionar que la mayoría de los pacientes van a ser, muchos de los pacientes van a ser asintomáticos. Entonces, ¿qué ocurre en la claudicación? Hay una obstrucción del vaso, o sea, un gran porcentaje del vaso está obstruido. Entonces, ¿por qué esto es funcional? Porque, bueno, en la claudicación intermitente lo que va a pasar es que los pacientes se menciona que van a poder caminar un cierto periodo de tiempo y van a sentir cansancio como a los 200, 300 metros. En cambio, en la forma crítica, los pacientes van a presentar dolor en el reposo o también ya van a empezar a presentar lesiones tróficas. De igual manera, aquí cabe tener en cuenta que no solo va a haber afección en las arterias de los miembros de las extremidades, sino también va a haber asociación con arterias de los vasos coronarios y vasos cerebrales con sus subsecuentes patologías. Y de igual manera que hay que mencionar que lo que va a diferenciar entre una isquemia funcional y una isquemia crítica es que van a haber ramas colaterales las cuales van a dar un flujo sanguíneo a los músculos adyacentes, y esto va a determinar el grado de afección de esta patología. Entonces, más adelante mis compañeros van a hablar del diagnóstico, tratamiento y también van a hablar de los grados de clasificación de esta patología. Y eso sería todo de mi parte, Doc. ¿Qué tiempo tenía Luis? 6 minutos, Doc. Digamos. Digo, José. José Marín era. Yo, José Marín, Doc. Ya, listo. Entonces, bueno, ultra resumido, no vamos a decir más. Siga. ¿A quién le toca? Entonces verán que ya cambiamos de tema, doctores, para los que estén dormidos o los que estén a punto de dormirse, ya no estamos en venas, estamos en las arterias. De hecho, ya nos cambiamos de órgano. Ahora, vamos a la enfermedad arterial periférica y estamos ahorita viendo eso. Ya, no sé si mucho más compleja, mucho más grave, para que tengan una idea. Bueno, vamos a ver qué dice Paul. Bueno, dice diagnóstico también. Para que tengan una idea, la enfermedad arterial periférica mata más gente y deteriora más la calidad de vida que el cáncer de próstata, que el cáncer de colon, que el cáncer de cervix. Sí. Que el linfoma no Hodgkin y que algunos otros tipos de enfermedades de tipo tumoral. Es una enfermedad realmente complicada. Y con respecto a lo que es la aterosclerosis en general, afecta a varios territorios, pero los principalmente afectados son el carotidio extracraneal, el coronario, sí, y la enfermedad arterial periférica, que insisto, la enfermedad arterial periférica se refiere a los siguientes territorios: mesentéricas, renales, miembros inferiores, básicamente esas. ¿Listo? Los miembros superiores también, obviamente. Sigamos. Ya, sí se me escucha y sí se ve en mi presentación. Sí. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi tema es la continuación de enfermedad arterial periférica y mi tiempo es de 6 minutos. Entonces, una vez que José nos ha hablado de la fisiopatología, vamos a entrar al diagnóstico. Para nosotros hablar de diagnóstico, necesitamos clasificar a la enfermedad arterial periférica en ciertos estadios. La bibliografía nos comenta que van a ser los estadios de Le Fontaine. No sé si se ve en pantalla. No se ve proyectado nada, o sea, está ahí con tu puntero rojo de láser. Sí, sí me di cuenta. Ya, ahí sí. Ahí sí está. Ya, ok. Entonces los estadios según Fontaine son 4.
pero lo que a mí me toca enfocarme es en dos. La etapa 1, que son pacientes con arteriopatía totalmente asintomáticos, es decir, no presentan síntomas. La etapa 2, donde hay claudicación intermitente. La etapa 2A, donde hay dolor, no hay dolor al reposo, pero hay una claudicación a una distancia de metros. Y la etapa 2B, que tampoco hay dolor al reposo, pero hay claudicación a una distancia de menos de 200 metros. Entonces, para eso vamos a definir qué es la claudicación intermitente. La claudicación intermitente es el dolor muscular que tiene persona tras caminar o tras realizar una actividad física, lo que le obliga a pararse, y esto se debe esto es debido a una oclusión. Entonces, el diagnóstico es enfocarnos en aspectos que la historia clínica. La palpación y auscultación, cómo está el miembro inferior. Muy importante que luego voy a hablar. Terminamos de hablar de dos diagnósticos, dos cuestionarios diagnósticos, el cual era el de Hurrows y el de Edinburgh. Respecto al tratamiento, hay un tratamiento farmacológico y hay un tratamiento no farmacológico. En esos pacientes se pide y hay que cuidar muchos, como ya nos comentó José, son los factores de riesgo. Por lo general, se ha visto muy buenos cuando los pacientes abandonan el tabaco, cuando hacen ejercicio, cuando tienen una dieta saludable y cuando pierden peso. Este es el tratamiento muy, muy importante. Mientras el tratamiento farmacológico, ya entramos con fármacos. Primero, le avisan oficialmente que fármacos como el clopidogrel, clopidogrel 35 miligramos, también las estatinas, dependiendo de la estatina, va a ser la dosis. En caso de clopidogrel, podemos usar ácido acetil salicílico de 75 miligramos por día. También nos recomiendan el uso del 100 miligramos 2 veces al día. Prácticamente aquí los que se usan son los dos primeros. Para los estatinas que yo les comenté, el clopidogrel y las estatinas. Ya, y como podemos ver acá abajo, nos dice terapia de marcha. Ya, eso les voy a... Vamos a la diapositiva crónica o para la enfermedad arterial periférica, que es lo mismo. Cuando ustedes escuchen enfermedad arterial periférica, ya asumen isquemia crónica. ¿Listo? Algunos médicos la llaman insuficiencia, pero podemos llamarle mejor enfermedad arterial periférica. Otros pacientes le dicen enfermedad vascular periférica, tampoco nombre adecuado, porque vascular se refiere a venas y arterias, y esta es una enfermedad exclusiva de las arterias. Las venas no tienen ateromas. Ya, entonces ahí está claro, ¿no? Ya de esto creo que hemos hablado. Pacientes de Fonte grado 1 tienen ya su enfermedad, pero son asintomáticos. De grado 2 son claudicadores, punto. Que sepan eso, gracias. Si saben A2B, perfecto, mejor. ¿Quién está más grave? El 2B, porque claudica menos de 200 metros. Es decir, va a claudicar a 100 metros, a 50 metros. Y el grado 2 a 200 metros, 300, 500 metros, entonces puede caminar más distancia. Ahora, para estos grupos de pacientes se utiliza, para todos, del grado 1 al 4, clopidogrel y estatinas, perfecto. Pero el ciprofloxacin se reserva exclusivamente para los pacientes que están con claudicación intermitente. Para ellos están hechos los estudios, aunque a veces uno sí lo usa para los otros grados, pero la indicación precisa y estudiada es darlo para la claudicación intermitente. Justamente hoy en la mañana les estuve conversando a los doctores algo acerca del ciprofloxacin con respecto al nivel de evidencia. José, usted está hoy de mañana. O Luis, ¿qué dije con respecto a esto? José Marín o Luis Aro. Y que con respecto a la claudicación, usted mencionaba que los pacientes, o sea, en este tipo de... O sea, en la mañana revisamos que la mayoría eran asintomáticos y que la claudicación lo que pasa es que los pacientes caminan durante un periodo de tiempo y les duele el dolor. Entonces, ¿qué se hace aquí? Que la terapia es como que una terapia, por así decirlo, a largo plazo, en la que hay que hacerles un seguimiento. Y la meta es que lleguen a caminar como que más distancia. O sea, por ejemplo, al inicio comienzan estos dolores a los 200 metros, pero luego si se hace un correcto seguimiento a lo largo de un año, me parece que mencionó, se puede llegar a caminar alrededor de 700 metros. ¿Por qué es esto? La distancia es relativa. La cosa es que puede mejorar enormemente la claudicación y no siempre empieza a los 200 metros. Hay pacientes que pueden
con claudicación estará a los 50 metros, otros a los 700, otros a los 500. Era relativa a la distancia. Lo que yo le refería es, lo que le quería preguntar es acerca de el nivel de evidencia del cilostatol. Todo lo que usted dijo en realidad está correcto, está bien. Pero del cilostatol dije algo en particular. Sí, Doc, del cilostatol dijo que antes, hace algunos años, tenía una evidencia 1B, pero que ahora ya había disminuido a 2B, porque ya los estudios demostraban que no era tan eficaz. No demostraron necesariamente eso, sino que la caminata es mucho mejor. Aumenta más la distancia de claudicación si usted le manda a un paciente a caminar. Que es importante con respecto a la limitación de la caminata que tienen algunos pacientes con enfermedades osteoarticulares o dolores osteoarticulares adultos mayores, por ejemplo. Usted mismo, Luis. Disculpe, Doc, no le escuché bien porque mi internet está medio mal. Nada, más adelante. Paul, siga nomás. Ya vamos a ver esto más adelante. Ya, Doc. Entonces, como bien mencionó el doctor, el tratamiento aquí base, el más necesario va a ser este. Por eso lo puse acá abajo, en terapia de marcha. Entonces, la terapia de marcha, como les comenté, es la más importante. ¿Qué es lo que nos va a ayudar la terapia de marcha? Es a que haya una mayor red colateral de vasos. Va a ayudar a que haya cambios en las fibras musculares. ¿En qué consiste? En una caminata de 3 veces a la semana, de 30 a 45 minutos, mínimo por 12 semanas, que es lo mismo de 3 meses. ¿Ya? Y la inducción de claudicación a los 3 o 5 minutos. Se sugiere que cuando comience la terapia de marcha, comience la claudicación a los 3 a 5 minutos, es decir, hay una inducción de la claudicación a los 3 o 5 minutos. Entonces vamos a tener un ejemplo, justamente lo que nos comentó José hace un momento. Entonces, vamos con esto de la terapia de marcha, comenzamos con un paciente al mes 0. Entonces vamos a hacer una línea de tiempo. En el primer mes este paciente va a caminar 100 metros y va a tener una claudicación. Pero si es que este mismo paciente al 6º mes camina 800 metros, ya veremos un resultado favorable, porque ya va a tener su claudicación luego de que camine 800 metros, es decir, está viendo resultado, que si este paciente solamente está con clopidogrel y estatinas. Y al 9º mes podría caminar en 900 metros. Pero cuando no pasaba esto, es decir, cuando esto se convertía en una claudicación persistente que no funciona con las primeras líneas de tratamiento, aquí nos decía que podemos considerar el cilostatol o la revascularización. Perfecto, ahí está la clave. Lo que usted dijo está bien. Si ya después de 12 semanas el paciente tiene respuesta y no mejora la distancia de claudicación, ahí estaría indicación del cilostatol. Sí. Bueno, entonces la terapia de marcha necesariamente tiene que ser vigilada, que es lo que le decía Luis y José y los otros compañeros que están en la mañana. Entonces tiene que ser una terapia vigilada en un centro de rehabilitación cardiovascular que lamentablemente en el país prácticamente no hay. Si existan 2 o 3, quiere decir que en el país no hay. Sí, y que el personal que está entrenado en fisioterapia, la verdad no tiene mucho entrenamiento para la terapia de marcha, tampoco es muy complejo, pero hay que tener su grado de capacitación y sus elementos. Tiene que tener una banda sin fin y tiene que tener una medición de cómo está yendo la circulación. Es más complejo que eso. Entonces, en otros países las clínicas antitabáquicas tienen todo este tipo de rehabilitación cardiovascular y respiratoria, pero hay algún grupo que se enfoca más a la cuestión cardiovascular. Sí, aquí tampoco he visto clínicas de tabaco o muy pocas. Sí, las clínicas de adicciones que hay son más bien para drogas más que para tabaco. Entonces, ¿ya terminó? ¿O sigue? No, es que también tengo el índice brazo-tobillo. Su exposición está muy bien, pero le voy a quitar puntos por el tiempo. Siga.
Pero es que él tenía full tenis. Por lo que dice clopidogrel. Tiene que decir clopidogrel. Ahora, toditos van a activar el micrófono. Vamos, activen toditos el micrófono. Ya se están durmiendo. A ver, Daniela, Ali, todos activen. A ver, María José. Richard, ¿quién activa? Ya, a ver. Clopidogrel. 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 A ver, Catherine, ¿cómo dijo? Clopidogrel. ¿Cómo? Clopidogrel. Ya, más de vale. A ver, José, Clopidogrel. Daniela Tinillo. Clopidogrel. Ah, listo. Despacito les voy a decir. Cuidado, les suspendo de entradita. Coágulo. Todos, repitan. Coágulo. Daniela Bautista, active su micrófono. Repite. Coágulo. Ya, a ver, Paul Melgar. Coágulo. Usted no le voy a mandar a decir clopidogrel, solo le voy a mandar a repetir algunas veces. Bueno, no coágulo, por favor. Prohibido que un estudiante de medicina de 10º nivel diga coágulo. Se va de la rotación, se repite el año. Puede sacar 10 sobre 10 en las lecciones, pero no va a pasar de año. Les prometo. Ya. Vómito. Repitan todos. Vómito. Nicole Trujillo, ¿cómo dice? Vómito. Carolina Gómez. Vómito, doc. Daniela Bautista. Vómito, doc. Si es que alguien dice vómito en clases o en la rotación, les prometo que les hago bajar a segundo semestre. Prometido. ¿Hecho? Y ahora sí. Clopidogrel. Paul. Clopidogrel. ¿Cómo? Clopidogrel. Ya, lo logramos. Ya, siga, Paul. Claro, y bueno, para finalizar, también tenía que abarcar este tema del índice tobillo-brazo, el cual, bueno, si tenemos un paciente asintomático, nosotros necesitamos hacer este índice, siempre y cuando estén dentro de los factores de riesgo, que igualmente José ya les mencionó. Este es un screening para pacientes asintomáticos con factores de riesgo, que pueden ser mayores a 65 años, mayores a 65 años con enfermedades de hipercolesterolemia, hipertensión. Entonces, ¿cómo se toma este índice? Es que vamos a hacer lo siguiente. Primero, el paciente debe estar en decúbito. Supino nos recomendaba que debe estar más o menos 10 minutos acostado. Entonces, vamos a tomar en el tobillo izquierdo y en el tobillo derecho. Vamos a tomar la medida de la presión sistólica en las arterias dorsal y la arteria tibial posterior. Vamos dorsal del pie o pedia. Dorsal del pie, sí, dorsal del pie o pedia. ¿Ya? Entonces, de esto vamos a tomar el valor más alto. Luego vamos a tomar en la arteria braquial. Más alto de cualquiera de las dos. Ya, ejemplo. Tiene la tibial posterior 130 milímetros de mercurio, en la tibial anterior tiene 120. ¿Cuál va a tomar? 130. Ya, listo, siga. Ya. Lo mismo en las arterias braquiales, en ambos brazos, y tomo el valor más alto. Entonces, luego pongo el valor. Las braquiales va a tomar de la derecha y de la izquierda y va a coger el valor más alto. Entonces, si la derecha tiene 130 y en la izquierda tiene 110, ¿cuál va a tomar? 130. 130. De la presión sistólica. Ojo, solo presión sistólica. Siga. Ya, bueno, y entonces luego voy a hacer el índice braquial tobillo. Entonces lo que voy a hacer es... no se puede aceptar braquial tobillo. El índice es tobillo brazo. Tobillo brazo. Tobillo brazo. Divide la presión de tobillo para el brazo. Si dice braquial tobillo, quiere decir que es al revés y no. Sí.
Entonces divido el índice, la presión sistólica más alta del tobillo para la presión sistólica más alta del brazo. Y ahí voy a tener un resultado. Entonces, dentro de los resultados normales, tengo que de 1 a 1,40 va a ser lo normal. Un ratito ahí. Espérese un ratito. Y toma y hace de la derecha, saca un índice y de la izquierda saca otro índice. ¿Sí? No es un solo índice para las dos extremidades. Es para la derecha un índice y para la izquierda otro índice. Un resultado para la derecha y otro para la izquierda. Siga. Ya. Entonces, aquí tengo los resultados normales, lo cual lo normal está dentro de 1 a 1,40. De 0,90 y 1 a 0,99 ya está en el borderline. Es decir, o sea, todavía podría deberse a algo que no es una claudicación, pero menos de 0,9 ya son síntomas de una claudicación típica. Si No tenemos... es claudicación típica. Es de enfermedad arterial periférica. Diagnóstico de enfermedad arterial periférica. No sé de dónde sacó eso, pero seguramente es de algún lugar que no está muy actualizado. El índice tobillo-brazo menos de 0,9 en un paciente que no tenga síntomas ya es del diagnóstico. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir? A ver, Luis, ¿quién más estuvo hoy de mañana? Luis, José, ¿quién más era? Yo. ¿Quién? ¿Usted mismo? Sí. Ya, está mal usted. A ver, verá, entonces dígame, ¿qué significa que tenga un índice tobillo-brazo de 0,9 o menos? Riesgo, doc. Había riesgo de... No. Dejémosle a Paul. Paul. Ya, como usted nos dijo ahorita, es diagnóstico de enfermedad arterial periférica y hay un mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular y muerte. Ya, pero ¿qué significa en términos hemodinámicos de la circulación del miembro inferior? Una oclusión del 50%, oclusión arterial del 50%. O más. O más. Entonces, así tenga usted 0,87, que está muy cercano a 0,9 o 0,8, ya sabe que el grado de estenosis es mayor del 50% en todo el trayecto. Sí, o sea, es bastante. Por eso es importante el diagnóstico. Ya. Ya, doc. Bueno, y aquí está la sensibilidad y especificidad del índice tobillo-brazo y eso sería todo, doc. Ya, entonces lo normal es tener un índice tobillo-brazo entre 0. Lo normal es tener desde 1 a 1,4. Eso es lo normal. Borderline, que quiere decir que está en el límite y que hay que seguirle controlando al paciente, ver los factores de riesgo, probablemente hacer una ecografía arterial entre 0,91 y 0,99. ¿A quiénes hay que hacer? A los diabéticos, fumadores, epidémicos, hipertensos, a todos los que tengan, algunas guías dicen mayores de 50 años. Si es un diabético tipo 1 que ya tiene 30 años, que empezó con su diabetes a los 10 años, obviamente habrá que hacerle más antes de que cumple esa edad. Ya. Eso sería todo. Bueno. Paul, ¿quién sigue? Doc, yo tengo una pregunta. Doc, usted dijo que, o sea, para sacar el índice tobillo-brazo debíamos tomar la presión más alta del brazo derecho o del brazo izquierdo y del tobillo derecho o del tobillo izquierdo. Pero no. Luego dijo que teníamos que hacer como uno, o sea, hacer un índice de derecho e izquierdo. Pero si tenemos una presión más alta en el brazo derecho y en el tobillo izquierdo, ¿cómo sería ahí, Doc? Ya, entonces verá. Primero, claritos, ¿no? Derecha, izquierda, de miembros inferiores, usted va a tomar la presión más alta de la derecha. Sí, o sea, si es que la tibial anterior derecha era la más alta, perfecto, toma ese 140. Y si la tibial posterior del lado izquierdo era la más alta y tenía 150, usted va a tomar la más alta del lado izquierdo, que es 150. Hasta ahí todo claro, ¿no es cierto? Entonces, la derecha toma la más alta, la izquierda toma la más alta de las dos que tienen cada lado. Hasta ahí no tenemos ningún problema. De los miembros superiores toma el derecho y el izquierdo, en la misma arteria braquial. ¿Con qué? ¿Con el fonendoscopio? No, con el mismo aparatito, con el Doppler. Con el Doppler toma la presión sistólica, con la presión, con el manguito de la presión arterial. Toma la presión sistólica de la derecha y la izquierda. Toma solo un valor, cualquiera de las que sea la derecha o la izquierda. Y ese valor le va a servir para la división. Entonces, siempre ese valor va a servir para la división. Entonces, si tuvo 150 de la izquierda y 140 de la derecha, va a dividir para el mismo valor de la presión de la braquial. Que, por ejemplo, en este caso le voy a poner que el paciente tenía una presión de 180. Divida.
¿Cuánto tiene en el derecho? Que dijimos que tiene la presión de la tibial posterior, que era la más alta, 150. 150 dividido para 180, ¿cuánto sale? Que ya tengan el resultado, activa el micrófono. 0.83. 0.83, doc. Tiene de enfermedad arterial periférica ese paciente. Y del otro lado, que era 140, la más alta, dividido para 180, que era la presión más alta entre las dos braquiales. 0.77. Tiene enfermedad y está un poco más grave. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuándo es más grave? Cuando es menos de 0.40. Cuando es menos de 0.40, ¿qué les dije, Paul, con respecto al pronóstico? Cuando es menos de 0.40. Pronóstico respecto a la mortalidad. Paul. Ya, aquí estoy. ¿Qué les digo? No, que es del 70%. ¿Qué? La mortalidad cuando tiene menos de 0.40. Cuando tiene menos de 0.40, la mortalidad a los 2 años es de 50% más. A los 2 años, la mitad de la gente está muerta por una enfermedad cerebrovascular isquémica o por un infarto agudo de miocardio. Generalmente son cardiovasculares cerebrales o isquémicas coronarias. De miembros inferiores a veces ni siquiera terminan amputados ni tienen úlceras a veces. Pero es un valor pronóstico importante de mortalidad cardiovascular. Sí, pues si tiene paciente 0.35, usted sabe la mitad de pacientes que tienen 0.35, independientemente de lo que usted haga, lamentablemente. Porque es una enfermedad muy agresiva, muy agresiva. ¿Qué pasa con el índice tobillo-brazo en los diabéticos, Paul? No es recomendable, doc. ¿Por qué? Porque en los diabéticos iba a haber esto de... iba a haber las Calcificación. calcificaciones. Sí. Ya. Entonces, la calcificación hace que la arteria esté tan rígida que el manguito no le deja aplastar. Entonces le va a dar un falso valor y le puede dar valores de un índice tobillo-brazo de una presión sistólica de 220, de 320. Y le va a salir un índice tobillo-brazo más alto, por ejemplo, unos 50, perdón, unos 70, 2 de índice tobillo-brazo. Entonces, la calcificación y en el paciente con índice tobillo-brazo, ¿qué se utiliza, Paul? Si no puedo utilizar el índice tobillo-brazo en diabéticos, ¿qué se utiliza? Que sí les dije hoy de mañana, o no me acuerdo si les dije. Bueno, puede ser que no les haya dicho eso. No, sí les dije. Se utiliza un manguito que viene para tomar la presión sistólica del dedo. Porque, sí, entonces se hace un índice dedo-brazo. Se toma la presión sistólica del dedo y se divide para la del brazo. Pero viene un dispositivo que viene el manguito que infla en el dedo, en el primer dedo del pie, y le saca la presión sistólica. ¿Por qué en el dedo? Porque las arterias del dedo no son calcificadas casi nunca, entonces le da un valor más real que las presiones del tobillo. En diabéticos sí es calcificado. ¿Qué otros pacientes tienen enfermedad? Ya dijimos, diabéticos, hipertensos, fumadores, dislipidémicos, pacientes mayores de 65 años y pacientes con insuficiencia renal. Sí, ya. Especialmente los que están avanzados, estadio 3 o mayores. Especialmente. Doctores. ¿Quién sigue? Yo, doc, ya le comparto. Está bien. Listo. Entonces, vamos a seguir con lo que respecta a la enfermedad arterial periférica.
disquemia crónica de miembros inferiores y los siguientes estadios que corresponden. Entonces vamos a tener los estadios de Fontaine 3 y 4. Paul ya nos mencionó los anteriores, entonces aquí vamos a enfocarnos tanto en el 3 y 4, obviamente. En el 3 es el dolor en reposo. Este se va a clasificar tanto en 3A como en 3B. En 3A es dolor en reposo con una presión arterial sistólica en el tobillo de más de 50 milímetros de mercurio. Y en 3B es dolor en reposo con presión arterial sistólica en tobillo menor a 50 milímetros de mercurio. Y en el estadio 4 ya son lesiones atróficas, necrosis o la gangrena. Esperen un momentito. Con tal que ustedes sepan que el grado del dolor en reposo, gracias. No me interesa si saben 2A, digamos 3B, 3A, no. Que sepan que es dolor en reposo y que el grado es sin úlceras, lesiones o gangrena. ¿Sí? Listo, Doc. Entonces, con esto vamos a ver tanto Esperemos. Ahí voy a discrepar un poco con eso que dice lesiones atróficas. ¿Por qué? Porque el paciente desde que es asintomático no tiene síntomas, pero sí tiene signos, ya puede tener atrofia de los músculos del pie, de los músculos de la pantorrilla en el grado 1, que dice asintomático. No tiene síntomas, pero tiene signos. Entonces ya puede tener atrofia de la musculatura de los músculos intermetatarsianos o de la pantorrilla, puede tener ya la piel un poco pálida, un poco fría, ausencia de vellosidades en el varón, puede tener alteraciones tróficas de las uñas. ¿Sí? Listo. A eso se refiere con las lesiones atróficas. Y más que lesiones sería como tal, ¿no? Cambios de la musculatura y de los tegmentos. Ya, Doc. Grado 4 se reserva únicamente para la necrosis, úlcera o gangrena. Punto final. Listo. Entonces, necrosis, úlcera y gangrena en el estadio 4 de Fontaine. Y con esto vamos al diagnóstico y al tratamiento. En el diagnóstico vamos a ver ciertos papeles que van a cumplir estos métodos, por así decir, de imagen que nos van a orientar. Entonces aquí tenemos primero el ultrasonido o la ecografía duplex. Este nos va a dar bastante información sobre la anatomía arterial y el flujo sanguíneo. Hay que tener en cuenta que este método tiene una detección de estenosis del 50, 85, 90% con una especificidad del 95%. Entonces, el estudio de aquí de la ecografía duplex se adapta siempre a las necesidades individuales que tienen nuestros pacientes. Entonces, puede limitarse tanto solo a un segmento arterial o ampliarse a varias extremidades, o sea, a ambas extremidades. Entonces, aquí les he traído unos ejemplos algo didácticos en donde vamos a ver a los pacientes para poder hacer este examen tanto en posición supina como en posición prona a nivel del muslo y en la pierna. Entonces, aquí en el gráfico izquierdo vamos a tener tanto el rastreo de la arteria femoral y la poplita. Si ustedes pueden ver, estos rectángulos están verticales y horizontales. Esto nos quiere decir la forma en donde vamos a poner nuestro transductor. Entonces, primero se inicia de forma horizontal. Aquí pueden ver, en cambio, formas que se ven a través de la piel a nuestros vasos sanguíneos. Miren aquí en el gráfico 2, lo denominan así como las orejitas o la cabecita de Mickey Mouse. Y aquí las siglas, por ejemplo, aquí tenemos la vena safena mayor, aquí tenemos la arteria femoral común y la vena femoral. En el gráfico 1 es donde vamos a ver si colocamos el transductor de manera horizontal. Entonces, acá en el gráfico, en cambio derecho, si ustedes pueden ver estas líneas de aquí nos orientan tanto a las estructuras anatómicas como también a las arterias. Podemos ver las arteria tibial anterior. Acá podemos ver igual en el gráfico donde estoy con el puntero, podemos ver la arteria tibial posterior. Este diagnóstico con ecografía duplex, como ustedes pueden ver, nos sirve bastante para ver si es que existe una estenosis, pero cómo estar más certeros de nuestro diagnóstico. Hay otra
Ya, lo más importante de eso, o sea, de la ecografía a ver, hay que ser muy claros en esto. Las ondas normalmente son trifásicas, no tienen un dibujo de las ondas en el eco. Ya van a ver en la consulta externa, ojalá casi todos. Usted en el eco pone una función que se llama onda espectral. Y el eco le va a dibujar le va a dibujar en su monitor una onda que tiene 3 fases. Si ustedes en la línea del eco, en la imagen del eco en la pantalla, se imaginan una línea en la mitad que va de lado a lado, transversal. En esa línea va a haber una onda hacia arriba, delgada. Esa es la primera fase. Una línea debajo de la línea de la mitad, otra angulación, es la segunda fase. Y otra línea que está otra vez encima de la línea basal, sería la tercera. Entonces tiene 3 fases. Esta es la primera. Les voy a graficar porque realmente creo que no está muy claro eso y eso sí es importante. Entonces, si esta es la línea del eco, la línea isoeléctrica, esta es la primera fase, esta sería la segunda y esta es la tercera. Así es una onda normal. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen enfermedades graves? Hay alteraciones de las ondas. Por ejemplo, puede haber una línea no tan alta, pero más ancha y solo bifásica. Y otras líneas cuando hay un compromiso severo son aplanadas y muy anchas. ¿Estamos claros? Sí se ve la diferencia. ¿Sí alcanza a ver, Carlita? ¿Sí se alcanza a ver o no? Más o menos, Doc. Está como difuminado alrededor. Acérquele un poquito más, Doc. Lo que es que está puesto filtro. Ah, sí, por eso no se ve. Bueno, ya ahí van a ver en las prácticas. Nada. Eso es lo más importante, más que las dejos, porque esto que usted ha puesto es muy técnico, es más bien para el que haga ecografía. Ajá. Incluso para mí resulta un poco confuso. Yo hago eso todo el tiempo, pero ver los gráficos incluso para mí es un poco confuso. Uh-huh. Y obviamente todo el momento. Ya, siga. Ya, Doc. Listo, entonces. O sea, hace ratito sí se vio de cerca. No importa, ya veremos. La próxima vez Carlita nos va a traer un eco de un paciente normal y un paciente con una estenosis severa en una sola foto. Usted solita dice al inicio de la presentación que te va a presentar cómo es en el eco. Ya. Listo, entonces tenemos otro método que es la angiografía por catéter. A ver, primero, para poder entender esto, hay que ver que esto es un procedimiento invasivo que implica guiar el catéter a través de una arteria de la ingle hasta la zona afectada e inyectar una sustancia de contraste. Esto quiere decir tratar un vaso sanguíneo obstruido en el momento del diagnóstico nos ayuda a esto, ¿ya? Aquí en esta imagen de acá es una arteriografía que muestra una oclusión. Si ustedes pueden ver, donde marca la flechita, donde dice la letra A, es la aorta. Entonces aquí hay una oclusión distal de la aorta. Y a su división tenemos a las arterias ilíacas comunes, donde también existe una oclusión. Entonces, para poder ver este tipo de... A ver, Carlita, no se ven las ilíacas comunes. Exacto, no se ve. Solo lo único que se ve es la aorta. Ajá. Con su oclusión que ya señaló dónde está, y lo que no se ve es la comunicación entre la aorta y la ilíaca del lado derecho y la del lado izquierdo. Ahí no está la ilíaca, está ocluida. ¿Qué es lo que habíamos desarrollado a lo bestia? Son colaterales de la aorta, probablemente unas ramas de las arterias lumbares. Señale una de esas colaterales compensatorias que está muy ancha y esa del otro lado. Y lo que nos llama enormemente la atención es que ¿qué está a su izquierda? ¿Qué está en el lado izquierdo del paciente? ¿Esto? ¿Esto qué es? Este es el riñón. ¿Y qué hace ahí el riñón? Lo que pasa es que ahora teniendo en cuenta esto, Doc, esta imagen es de una paciente que fue trasplantada, un trasplante renal. Eso, el trasplante renal se coloca no donde es, sino por facilidad técnica y por espacio, se coloca en la arteria ilíaca externa. Ajá. Ahí se hace la anastomosis. Sí. Pero también hay pacientes que tienen variantes anatómicas, muy raro, pero puede ser. Ya.
Entonces, probablemente esa paciente era fumadora. Los fumadores hacen estenosis significativas en esos segmentos de las ilíacas. Los diabéticos ya les dije que es de la rodilla hacia abajo en las arterias tibiales. ¿Ya terminó? Sí, doctor. Esto es una angiografía, le falta una imagen de una angiotomografía, que es lo más fácil y más rápido. La angiografía es intervencionista, es cara, es costosa, es con riesgos, es con contraste. Sí, doctor. Ya. Y para este tipo de imagen, como usted dice, contraste, también hay contraindicación para esto. O sea, puede haber alergias al contraste, los niveles de creatinina también tienen mucho que ver. Entonces también Sí, hay... no es el mejor examen para un paciente con trasplante renal, pero a veces toca hacerlo. Sí. Normalmente el contraste se inyecta a través de un acceso. En ese paciente seguramente ingresaron por la arteria humeral y inyectaron contraste, o por la axilar, y inyectaron contraste llegando a la aorta con cateterismo. Y ahí en la aorta inyectaron el contraste. Sí. Ajá. Obviamente, porque si ingresaba por la femoral de cualquier lado no iba a llegar nunca el contraste a la aorta. Ya, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Listos? Ya, doctor. Doctores, Entonces, muchas gracias. la próxima clase. Sí, ya. Mejor porque ya es hora. Gracias, doctores. Hasta la próxima clase. Ya, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. Luego, Hasta luego, doctores.